Aportes de la psicología discursiva a la investigación cualitativa en psicología social. Análisis de su herencia etnometodológica. Antar Martínez Guzmán, Antonio Stecher, Lupiciano Ichi Rueda. Universidad de Colima, Facultad de Psicología, Colima, México. Universidad Diego Portales, Facultad de Psicología, Santiago, Chile. Universidad Autónoma de Barcelona, Departamento de Psicología Social, Barcelona, Cataluña, España. Introducción. La psicología discursiva PD, surgida desde fines de los años 1980 en Inglaterra, constituye uno de los desarrollos teóricos metodológicos más importantes en el campo de la psicología social contemporánea, asumiendo las implicaciones del giro lingüístico en las ciencias sociales y humanas. Rorty, 1998, y desarrollando una fuerte crítica a la matriz cognitivista y neopositivista de la psicología social hegemónica. La PD se ha constituido en una perspectiva teórica y un modelo de investigación empírica que ofrece un modo alternativo de conceptualizar y estudiar los fenómenos psicológicos y los procesos psicosociales. Augustianus y Tiliega, 2012, Billing, 2012, Edwards y Porter, 1992, Edwards, 2003, Garay, Íñiguez y Martínez, 2005, Hemburg y Wiggins, 2005, Porter y Werder, 1987, Porter 2000, A y B, Porter y Edwards 2001, Sisto 2012, Werder y Porter 1996. A partir de un minucioso análisis de las prácticas discursivas en sus contextos ordinarios y de la consideración del lenguaje como acción social y como mecanismo configurador de realidades, la PD ofrece un novedoso abordaje del ámbito de lo psicológico, el cual rompe con la distinción cognición interior-mundo exterior que subyace en los enfoques sociocognitivos dominantes. Edwards y Porter, 1992, Porter y Werder, 1987. El estudio de la PD se centra en las acciones que a través del discurso los individuos llegan a cabo en diversas situaciones prácticas, así como el modo en que los dichos contextos de interacción los participantes construyen particulares versiones del mundo y de la realidad mental, dirigidos al logro de ciertos fines pragmáticos. Edward y Porter, 1992, Porter 2000A y B. Así, el interés, más que en las entidades psicológicas entendidas como dinámicas psíquicas internas de carácter abstracto y formalizables en ciertas reglas universales, está puesto en el modo como los individuos utilizan en la vida social diversas nociones psicológicas. Yo pensé, yo recordé, me sentí así, y produce en el marco de una acción discursiva local y específica lo que puede considerarse el ámbito de lo psicológico. Como señalan Edward y Porter 1992, rather than seeing the study of discourse or the pathway of individuals' inner life, whether it be cognitive process, motivation, or some other mental stuff, we see psychological issues as constructed and deployed in the discourse itself. Página 127. Esta perspectiva se aproxima al estudio de los procesos psicológicos clásicos y las categorías psicosociales al uso analizado de las formas en las cuales un sujeto situado en un campo específico de interacción discursiva busca alcanzar ciertos fines prácticos. Así, por ejemplo, se interesa por la forma en que el sujeto explica y da cuenta de sus acciones creando un cierto relato del pasado, memoria, en que construye retóricamente una particular versión de los hechos que presenta como un reporte factorial objetivo, conocimiento, en que atribuye específicas responsabilidades a los otros y asimismo en el marco de los hechos sucedidos, atribución en que elabora en el uso concreto de que hace el lenguaje valoraciones particulares de personas y objetos, actitudes, y de posiciona a sí mismo y a los otros a través de ciertas estrategias lingüísticas en una particular identidad social. En palabras nuevamente de Edwards y Porter, 1992. Rather than seeing such discourse constructions as expression of speakers' underlying cognitive state, they are examined in the context of their occurrence as suited and occasionate constructions whose precise nature makes sense to participants and analysis alike in terms of the social action those descriptions accomplish. Página 2.3. La PD, si bien comparte
con otros enfoques alternativos, comprensivos, hermenéuticos y o fenomenológicos de la psicología social, su apuesta por la investigación cualitativa, su crítica a los enfoques sociocognitivos y experimentales de investigación psicosocial y su distanciamiento de las perspectivas estructural funcionalistas de la teoría social presenta también importantes diferencias y especificidades a nivel teórico y metodológico respecto a dichos otros enfoques alternativos de la psicología social. Íñiguez 2006. Así, por ejemplo, el enfoque de la PD no está puesto principalmente, como en gran parte de la actual investigación psicosocial cualitativa, en la reconstrucción e interpretación a través de algún método basado en una lógica de análisis de contenido cualitativo, de los significados y sentidos de la propia acción y los objetos sociales elaboran los sujetos. Por el contrario, la PD coloca en el centro de investigación a la acción social, el modo en que las personas interactúan cotidianamente entre sí y construyen, a través de distintas prácticas discursivas, el mundo social y el dominio de lo psicológico. Se trata de una psicología social de las prácticas centradas en estudiar empírica y rigurosamente a través de las herramientas metodológicas del análisis del discurso las prácticas discursivas a partir de las cuales se originan, produce y regula localmente la acción social. Porter y Edwards 2001, Weddell y Porter 1998. A pesar de la riqueza y novedad de sus planteamientos, así como de las diversas oportunidades de reflexión teórica e indagación empírica que ofrece, la PD ha tenido, hablando en términos generales, una escasa recepción y desarrollo en el contexto de la psicología social latinoamericana. Esta, dicho gruesamente, puede caracterizarse, por un lado, por la primicia de los enfoques sociocognitivos de un significado, aunque siempre minoritario, desarrollo en las últimas décadas de abordajes psicosociales de corte interpretativo, los que, a través de la recuperación de planteamientos fenomenológicos, interaccionistas, constructivistas de la teoría crítica y o hermenéuticos, han dado un fuerte impulso a la investigación cualitativa dentro de la región. El objetivo de este artículo es contribuir a dar en cuenta y precisar las características distintivas de la PD, entrevido algunos de sus aportes e innovaciones más significativas por el campo de la psicología social y de la investigación cualitativa. Específicamente, el artículo se centra en visibilizar la fuerte influencia de los postulados teórico-metodológicos de la etnometodología en la PD, mostrando el modo en que dicha impronta etnometodológica le otorga a la PD gran parte de su especificidad y singularidad como un marco conceptual y perspectiva de análisis de los procesos psicosociales. Edwards 2003, Porter 2000A, Porter y Weddell 1987. En última instancia, este esfuerzo pretende contribuir a mostrar cierta lógica de investigación psicosocial cualitativa de sensibilidad etnometodológica menos desarrollada en el contexto latinoamericano, la cual replantea la comprensión de la realidad social y de la de los sujetos que participan en ella, poniendo en el centro de su preocupación la comprensión de las prácticas discursivas cotidianas y situadas a partir de las cuales los individuos producen y reproducen activamente la vida social. A la luz de este propósito, se han organizado esto del siguiente modo. En primer lugar, se desarrolla una presentación de la etnometodología como particular escuela sociológica, destacando el modo en que ésta conceptualiza las nociones del actor social, orden social y acción social. Se destaca en este apartado algunos conceptos claves de dicha escuela microsociológica: miembro competente, reflexibilidad, indexicalidad y accountability. A continuación, y a partir del desarrollo de 5 ejes, se da cuenta del modo en que la PD asume en sus marcos conceptuales y sus estrategias investigativas los principales postulados de la etnometodología. A lo largo de esta caracterización se busca precisar los rasgos teórico-metodológicos que distinguen a la PD de otras aproximaciones cualitativas en psicología social e incluso de otros abordajes metodológicos basados también en alguna modalidad de análisis del discurso. Finalmente se cierra el artículo con unas breves reflexiones finales. La perspectiva metodológica, reconsideraciones en torno a lo social. La etnometodología es una corriente sociológica que surge en los años 1960 en Estados Unidos a partir de los trabajos pioneros de Harold Garfinkel y que se desarrolla posteriormente gracias a la labor de investigadores como Herbie Sachs, Don Zimmerman, Aaron C. Correll y John Herringtage. El desarrollo de la etnometodología se inserta en un contexto más amplio de problematización en la teoría social.
caracterizado por una importante crítica al paradigma estructural funcionalista parcioniano, que tiene a centrar su atención en el análisis de sistemas o estructuras marcos sociales que se presumen anteceden y determinan las prácticas concretas de los sujetos, y por una revalorización de perspectivas microsociológicas de corte interpretativo como el interaccionismo simbólico y la sociología fenomenológica o comprensiva. Estos enfoques podrán como un foco de análisis a la vida cotidiana, el sentido común, las interacciones simbólicas, la producción de intersubjetiva de la realidad y las prácticas cotidianas en las que se configura y sostiene la producción de la sociedad. Alexander 1990. Esto es, aquellas dimensiones que constituyen la cocinera profunda, o en la frase de Goffman, el agua sucia de la vida social, y que habían sido descuidadas por los estudios macrosociológicos hegemónicos del corte funcionalista o marxista. Giddens 1976 y Wolff 1982. Si bien la etnometodología debe comprenderse dentro de este contexto teórico más amplio de renovación de las aproximaciones a la realidad social, es importante no perder de vista la especificidad y radicalidad epistemológica, teórica y metodológica de sus planteamientos. Colwyn 1987. En dicha especificidad, la que es retomada por la psicología discursiva y la que permite no confundir, por ejemplo, a la sensibilidad etnometodológica con las perspectivas de la sociología comprensiva o interaccionistas, que en la estela de Weber, Mead, Such, Berger y Luckmann constituyen hasta cierto punto la matriz teórica dominante de la investigación cualitativa microsociológica en el campo de la psicología social. A continuación buscaremos dar cuenta de dicha singularidad discutiendo el modo en que la etnometodología conceptualiza el actor, la realidad y la acción social. Señalaremos la forma en que estas concepciones suponen una ruptura teórica y epistemológica con la macrosociología tradicional, al tiempo que marcaremos allí donde sea pertinente la manera en que la mirada etnometodológica, a distancia de otras microsociologías de la vida cotidiana. Antes de abordar esta tarea, haremos una breve caracterización general de la etnometodología con la intención de promover un marco para mejorar comprensión de los tres ejes específicos recién señalados. La etnometodología puede entenderse como el estudio empírico de las prácticas, los procedimientos, los métodos y los conocimientos del sentido común que utilizan cotidianamente los actores sociales para darle sentido y al mismo tiempo producir los escenarios sociales en que participan. Heritage 1984, 1995, Robles 1999, Rodríguez 2008, Wolff 1982. Como señala Garfinkel 1967-2006 en su clásico Studies in Ethnomethodology, el foco de la etnometodología son las actividades y circunstancias pragmáticas y el razonamiento sociológico práctico como ejes del estudio empírico, página 9. Es importante notar que desde esta perspectiva el objeto de estudio no son los significados que las personas atribuyen a las situaciones de su vida ordinaria, sino más bien el conjunto de estrategias, procedimientos y métodos a partir de los cuales los actores en escenarios sociales particulares encuentran el camino apropiado para coordinarse y proseguir la acción esperable de dichas circunstancias. Se trata así de una sociología de la práctica centrada no en las motivaciones internas o de las determinaciones externas del actor, sino de las diversas modalidades prácticas que despliega cotidianamente para reconocer y explicar los escenarios sociales y actuar en una consecuencia, produciendo el sentido de la realidad social. Heritage 1995, Wolff 1982. Como iremos recalcando para la etnometodología, el lenguaje y sus distintos usos de la vida cotidiana son un elemento clave de los métodos y procedimientos de razonamiento práctico que emplean los actores. Es a través de las diversas tipificaciones, clasificaciones y explicaciones desplegadas en la habla cotidiana, en tanto parte indisoluble de la misma acción, que emergen y se sostienen de la forma local y contingente de los distintos escenarios sociales. Porter y Wetherell, 1987. Presentamos a continuación tres ejes fundamentales para comprender la especificidad de la perspectiva etnometodológica, su concepción del actor, el orden y la acción social. Buscaremos entretejer en esta exposición algunos conceptos clave que aglutinan o encarnan la sensibilidad del abordaje etnometodológico, miembro competente, indexicalidad, reflexividad
y accountability. La noción del actor social. Contra la idea funcionalista del actor social como una sumatoria de estatus y roles dentro de un sistema estructural de posiciones sociales que antecede y contribuye a su acción, la etnometodología considera a los individuos como miembros competentes y activos dentro de su realidad social, dotados de un conjunto de conocimientos y saberes prácticos que les permiten participar en la producción incesante de los diversos escenarios sociales en los que están insertos. Colon 1987, Ritzer 1993. Se considera, siguiendo a Surge, que cada individuo es un sociólogo en estado práctico, un agente que con sus recursos lingüísticos expresa, describe y construye cotidianamente la realidad. Ritzer 1986, más que una mera posición en un sistema institucional anterior e independiente, el individuo es un actor dotado de una racionalidad práctica que le permite participar con otros en la danza social de las tipificaciones, comportamientos, explicaciones, descripciones que van modelando desde dentro de la interacción misma la especificidad de los diferentes escenarios sociales. La noción del miembro competente sirve de anclaje a esta concepción del actor social. En el lenguaje etnometodológico, este término no se refiere a un individuo perteneciente a una categoría social o circunscrito a una identidad colectiva, sino a un actor con capacidad de gestión y manejo del lenguaje en una comunidad determinada. De acuerdo con Garfinkel y Sachs 1970 en Colon 1987, la noción de miembro competente se refiere al manejo del lenguaje común, el hecho de que la gente, al hablar en un lenguaje natural, está comprometida de alguna manera en la producción y presentación objetivas del saber del sentido común de sus asuntos cotidianos como fenómenos observables y relatables. Página 50. En un escenario social concreto, los miembros competentes hacen un uso naturalizado y no problemático del lenguaje, lo que implica que las actividades sociales y las interacciones discurren en un horizonte común de entendimiento que no genera complejidad, asombro o extrañeza. Los escenarios cotidianos que configuran al mundo social son individuos y visualizados como evidentes, naturales, ordenados, verosímiles, típicos, disponibles, cotidianos y estables. Rodríguez 2008, como lo expresa Colon 1987, página 51. Los miembros competentes no tienen necesidad de interrogarse sobre lo que hacen, conocen lo implícito de sus conductas y aceptan las rutinas inscritas en las prácticas sociales. Esto es lo que hace que no seamos extraños a nuestra propia cultura y a la inversa que las conductas o las preguntas de un extranjero nos resulten extrañas. De este modo, los actores no están en todo momento reflexionando o discutiendo sobre los procedimientos categorizantes y métodos involucrados en la producción de las distintas situaciones. Participar de una clase en la universidad, trabajar como taxista, visitar un museo, discutir de política en un bar, tomar un desayuno con la familia, sino que esto opera a un nivel tácito y rutinario. Así, el miembro competente cuenta con un conjunto de recursos y procedimientos que le permite conducirse con facilidad en el mundo social que nos rodea. La figura del miembro competente puede entenderse como una especie de sabio de la cotidianidad que, cuando sostiene un encuentro social, pone en juego saberes y procedimientos de manera espontánea y rutinaria. Colon, Íñiguez 2006, y esta habilidad es precisamente la condición para que el encuentro se produzca. Esta revaloración del agente individual de sus competencias prácticas y de su papel activo y creador en los procesos de configuración de la realidad social no debe confundirse, sin embargo, en la apelación de un espacio interior de los procesos psicológicos o subjetivos que darán cuenta de la esencia de cada persona y que estará detrás del origen de la acción. La siguiente cita ilustra este punto siguiendo una preferencia teórica. Afirmaré que los acontecimientos significativos son eterna y exclusivamente los acontecimientos del entorno conductual de la persona. Por tanto, no hay razón alguna para mirar debajo del cráneo, pues nada de interés se encontrará allí, a excepción del cerebro. Se dejará intacta la piel de la persona. Las preguntas se limitarán a las operaciones que pueden efectuarse en acontecimientos pertenecientes al entorno de las personas. Así, y a diferencia de otras microsociologías como la fenomenología o el interaccionismo simbólico que incorporan una noción de subjetividad, conciencia, self o identidad en sus modelos
teóricos sobre la realidad social, la etnometodólogos se centran en las acciones observables de los individuos en contextos concretos, atendiendo a los discursos de los agentes producen como parte de la acción. Richter, 1993. Desde esta perspectiva, los individuos son entendidos no como sujetos psicológicos, ni como agentes dedicados a centralmente a producir significados estables sobre sí mismos y el mundo social, sino como actores con competencias lingüísticas, con diversos recursos y conocimientos observables que despliegan en sus prácticas cotidianas y que les permiten operar en el mundo social y coordinarse con otros en el marco de la motivación fundamentalmente pragmática de la vida cotidiana. La noción del orden social. Para la etnometodología, la realidad social es la realización práctica de los actores sociales. Esta perspectiva supone una fuerte crítica a la noción durkheimiana y parcioniana de los hechos sociales como eventos independientes exteriores y anteriores a las prácticas cotidianas de los actores, quienes son entendidos desde la lente funcionalista como fuertemente coercionados y determinados por un conjunto de instituciones estables y supraindividuales que estructuran la realidad social. Alexander, 1990, Richter, 1993. La etnometodología argumenta que la atención a la sociología tradicional, a un conjunto de macroestructuras políticas, económicas, culturales que se dan por supuestas y que no serían accesibles para los miembros coordinados de la sociedad, sino solo para una ciencia social de corte positivista, habría llevado a descender una dimensión clave de la vida social, esto es que los hechos sociales son el producto de acciones metódicas, perseverantes, reflexivas, próligas y competentes efectuadas por los propios actores sociales en actividades prácticas, resultados que ellos mismos dotan, recubren y presumen como racionales y más o menos correctos en la medida que son útiles y necesarios para configurar sus realidades prácticas. Las tesis central de la etnometodología es que el orden social es un logro práctico de los miembros que participan en la sociedad. Garfinkel, 2006, Richter, 1993, y no un conjunto de hechos o instituciones que se imponen y construyen a los actores. Así la realidad social se entiende como un entretramado de logros contingentes de prácticas comunes de organización. Garfinkel, 2006, página 44, y para conocerla es preciso atender el incesante proceso de realización y producción de escenarios locales endógenamente organizados. Es importante notar que el interés central de la etnometodología no son, como en otras tradiciones microsociológicas, los significados intersubjetivamente compartidos del que los actores tienen de un escenario u objeto social, ni las intenciones y sentidos que individualmente explicaría la presencia o acción de un actor de dicho contexto. El foco está puesto más bien en las diversas modalidades de acción y razonamiento práctico que los participantes movilizan para reconocer, insertarse, producir y sostener escenarios sociales particulares, como una consulta médica, una conversación en una tienda o un viaje en metro. Esta perspectiva invita a quien investiga a reconstruir desde adentro de los mismos contextos locales de acción el modo en que los actores producen y mantienen la estabilidad, organización y naturalidad de un determinado escenario social, más que presuponer que dicha regularidad es el producto de determinantes estructuras que interponen sus lógicas de acción y más que aproximarse a los escenarios sociales como ejemplos o casos de modelos y categorías previamente determinados por el analista de categorías previamente determinadas, y se trataría justamente de reconstruir el conjunto de técnicas que los mismos miembros utilizan para interpretar y actuar dentro de sus mundos sociales. Dicha reconstrucción exige del analista un esfuerzo de suspensión fenomenológica de las teorías y categorías de análisis previas. Richter, 1993, de tal modo que haya que revelar inductivamente las propias categorías y estrategias movilizadas por los actores y no imponer desde afuera la situación de un conjunto de esquemas y modelos preconcebidos, tanto descriptivos como normativos, acerca de la realidad social. Levinson, 1983, y Wedel et al. 2001. La perspectiva etnometodológica propone dos conceptos fundamentales para abordar la realidad social en tanto producción situada, determinada por los diversos etnométodos, recursos, prácticas, procedimientos, conocimientos que las personas desplieguen para producir el orden social que habitan. Indexicalidad y reflexibilidad. La
indexicalidad se refiere al carácter contextual del lenguaje ordinario. Las palabras y las acciones adquieren su significado completo en contextos concretos de interacción. Las expresiones indexicales son aquellas cuya inteligibilidad depende de la situación en que las expresiones son enunciadas a partir de diversos elementos que no se encuentran en la expresión misma, sino en la propia situación de enunciación. Colbert, 1991. Es en esta línea de que Garfinkel, 2006, nos recuerda a Husserl, quien habló de expresiones cuyo sentido no puede ser decidido por un oyente sin saber necesariamente o asumir algo sobre la biografía y las intenciones de la expresión del usuario, las circunstancias de la emisión, el curso previo de la conversación o la relación particular de la interacción real o potencial que existe entre lo que se expresa y el oyente. Página 4. Garfinkel argumenta que el carácter general del lenguaje natural participa de esta característica y que las formas de interacción tienen una naturaleza indexical de tal forma que no hay expresión que tenga un significado completo y definido al margen de su uso concreto y del espacio social de una enunciación. Parte importante de la investigación psicosocial tradicional se ha preocupado por parar las distintas maneras las expresiones indexicales al interpretarlas como un obstáculo para acceder al significado social y a la generalización. Kohler, 1991. Así pues, la tarea ha consistido en transformar las expresiones reales y situadas en expresiones ideales y de esta manera abstraer estructuras y categorías que después son asignadas a las expresiones indexicales como si les fueran propias. En contraste, si admitimos que la naturaleza del discurso y de la acción social es irremediablemente indexical y que las expresiones funcionan de diferentes maneras en distintos contextos, la investigación no puede sino orientarse hacia los escenarios y negociaciones locales, intentando recuperar desde dentro los usos contingentes y situados del lenguaje que configuran la especificidad de cada situación. Es así como Garfinkel 2006 argumenta que el carácter indexical del el lenguaje no debe ser considerado como un obstáculo para un adecuado conocimiento de los fenómenos sociales, como fuente de error o incomprensión, sino como parte constitutiva de la realidad social que debe ser investigada en cuanto tal sin la presentación o traducirla o reducirla a categorías generales o preconcebidas. Por otro lado, la noción de reflexibilidad se refiere al carácter constitutivo del lenguaje en uso. Indica que el carácter factorial de una situación social depende reflexivamente de sí mismo, del modo en que la misma situación supone formas de explicación y autodescripción que la configuran recursivamente. Así pues, la propiedad de la reflexibilidad tiene que ver con el mismo tiempo con la descripción de una situación y su construcción en el sentido de que describirla es construirla. Íñiguez 2006, página 75. La reflexibilidad apunta hacia un movimiento bidireccional que opera en todo momento el orden social. Es percibido, descrito como objetivo y real por los miembros y al mismo tiempo es esta percepción-descripción la que constituye y imprime el carácter factorial a las situaciones sociales. Adoptar la posición de que son las prácticas cotidianas, indexicales y reflexivas las que describen y al mismo tiempo producen el mundo social implica una mirada renovada con respecto al orden social, una mirada que discuye la distinción entre la explicación de un actor hace una práctica y práctica misma, entendida, está como un núcleo subyacente y anterior a la explicación. Desde esta perspectiva, no hay un antecedente o un código que al seguirlo confunde la realidad social. Lo que insiste es la propia acción como un entramado de prácticas y discursivos que la instituye en cada momento. Íñiguez 2006, página 74. La noción de la acción social. Desde el modelo sociológico funcionalista, así como desde muchas tradiciones psicológicas, entender la acción social implica explorar las motivaciones de los actores individuales, las que dependerían a su vez de la internalización de normas y valores culturales propios de las instituciones en que dichos actores han sido socializados.
Se asume, pues, que el analista podría entender, anticipar y explicar el porqué de la acción social o de la conducta individual en un contexto particular, a partir del conocimiento de las normas sociales que serían anteriores exteriores y que se presupone organizan dicho contexto. Heritage 1995 y Ritzer 1993. La etnometodología hace una crítica a este paradigma normativo de la acción social y plantea una conceptualización distinta de la relación entre las normas, el actor y la acción. En primer lugar, problematiza el presupuesto según el cual debemos explicar la acción a partir de una pregunta por la motivación de los actores, buscando así una causa exterior y anterior a la acción misma que dé cuenta de su origen. En contraposición, la etnometodología dirá que es necesario analizarla entendiendo a las estructuras consecutivas de la acción misma, a sus patrones recurrentes, lo que debe entenderse como emergentes locales y autoorganizados, que son resultado de las mismas prácticas situadas de organizaciones. Heritage 1995, Ritzer 1993, Wolf 1982. Dicho en otros términos, la etnometodología reemplaza la pregunta del porqué de una acción instalando la interrogante con respecto al cómo emerge, se organiza y sostiene un particular campo de acciones en que distintos sujetos se coordinan entre sí, campo de acciones que contiene en el mismo su propia inteligibilidad. En segundo lugar, la etnometodología problematiza la idea de que las normas reconocibles de los escenarios sociales son principios claros y distintos que organizan y regulan desde el exterior y con prescindencia a los actores localmente involucrados los acontecimientos en determinada situación. Contra dicha imagen de las normas se insistirá en que estas son siempre normas en uso, recursos movilizados por los actores en procura de garantizar la racionalidad, coherencia y continuidad de la situación misma. Las normas en abstracto no informan nada acerca de la acción social, puesto que la acción social supone siempre la articulación práctica local y contingente de dichos marcos normativos. Woolf, 1982. Esta articulación local implica un trabajo permanente de interpretación, ajuste y modulación por parte de los participantes en una situación dada. Como se entiende la norma en los diferentes momentos inciertos y variables que definen un particular contexto, ¿cuáles son las excepciones tolerables o incluso razonables? ¿Con qué criterios se determina qué casos se incluye o excluye y cuáles son las categorías de cumplimiento o incumplimiento de lo esperado? Dicho de otra forma, la normatividad de una situación no es algo dado de antemano, una formulación genérica que permite anticipar las secuencias de acción de un escenario social, sino que por el contrario es un logro de los principios participantes quienes deben decidir y negociar en el curso de la acción misma el modo en que se movilizan y actualizan ciertas normas en un contexto específico. Heritage 1984-1995. Es importante aclarar que la etnometodología no desconoce el valor de las normas como organizaciones de la acción. Lo que se resalta en las normas es que las normas deben entender cómo son en uso, en un activo juego de negociación y reinterpretación. Las normas tienen siempre contornos borrosos que deben ser completados por los actores en el marco de diversas modalidades de razonamiento y acción, práctica que configuran los escenarios sociales. Paradójicamente, es una flexibilidad y carácter revisible e interpretable de las normas lo que garantiza una cierta consistencia, continuidad y regularidad de los marcos de expectativas normativas que sostienen cualquier situación de interacción social. Como señala Woolf 1982, muchas veces el uso competente de una norma exige transgredirla en ciertas situaciones, en tanto que es su transgresión lo que garantiza la reproducción del normal estado de cosas, lo que constituye el principal objetivo de las regularizaciones normativas de una situación. De esta manera, un aspecto singular de la sensibilidad etnometodológica consiste en rechazar cualquier intento de imponer a la lógica interna de la acción cotidiana algún principio explicativo exterior, psicológico o macrosocial que permite invisibilizarlo. La especificidad de dicha acción y su carácter de realización local y contingente por parte de actores competentes. Este énfasis en la particularidad productiva de cada escenario social, en la necesidad de comprenderlo desde adentro, a partir de los procedimientos y las prácticas concretas que lo constituyen y dan cuenta de él, se cristaliza en la noción de autocontability.
La autocontability hace referencia, en primer lugar, a que toda acción social es descriptible, inteligible, relatable o analizable por los miembros competentes que participan en ella. Una situación es accountable en el sentido de que puede ser descrita o explicada. Igualmente, al relatarla, estamos produciendo dicha situación. Los accounts tienen una propiedad constitutiva de realidad. Íñiguez 2006. En este sentido, las acciones cotidianas como describir, analizar, criticar e idealizar se convierten en el foco de atención de la mirada etnometodológica, en tanto son estas acciones discursivas las que configuran en su ejecución regular y cotidiana los diversos escenarios sociales. De aquí se desprende que los informes de los actos no son meras descripciones de la realidad, sino realizaciones en situaciones prácticas de reconstrucción constante de un orden social que funciona como espacio de la inteligibilidad para que suceda la interacción. Así pues, acceder a los accounts de las personas no consiste solo en conocer la forma en que las personas relatan las situaciones, sino en conocer las costuras mismas con que se tejen esas situaciones. La noción de accountability puede leerse como un concepto integrador que involucra el resto de los conceptos etnometodológicos que hemos expuesto. Los accounts son realizaciones de miembros competentes y son indexicales, en tanto no deben considerarse externas al contexto en el que se producen. Además, la accountability es simultáneamente reflexiva y racional. Reflexiva porque la accountability de una circunstancia o actividad es al mismo tiempo el elemento constitutivo de las mismas, y racional porque se produce metódicamente sobre actividades que pueden ser escritas y evaluadas bajo el aspecto de su racionalidad. Khaldun, 1987. De esta manera, los accounts de una situación social son al mismo tiempo informantes y estructurantes. La noción de accountability, por último, permite pensar de distinta manera la relación entre la acción y la explicación. Desafía la distinción tradicional entre ambas actividades que han permeado la investigación social. El concepto de accountability sugiere que la acción y su explicación, descripción, formación, una unidad inseparable. Los accounts son el espacio donde la acción social se vuelve inteligible y las operaciones constitutivas de las situaciones sociales. Las explicaciones y descripciones sobre el mundo son acciones por derecho propio y se utilizan de múltiples maneras para producir y sostener las situaciones sociales cotidianas. Para concluir con este panorama y a modo de ilustración sobre cómo opera la mirada etnometodológica, proponemos la lectura de una situación social concreta a la luz de los conceptos etnometodológicos discutidos. Imaginemos un partido de fútbol de la Liga Argentina con la tribuna popular del estadio llena. Las personas que han acudido al encuentro son miembros competentes porque conocen y ponen en práctica los códigos de comunicación y de conducta propios de dicho contexto. Están de acuerdo y dan por sentado que la interacción tiene un carácter informal, en las que las expresiones del júbilo o enfado, los gritos y los ademanes exagerados forman parte del transcurso normal en ese escenario. Cada asistente presupone que los demás asistentes entienden la situación y participan en ella del mismo modo en el que él o ella lo están haciendo. Por otro lado, los reproches exaltados o las vociferaciones de los asistentes no serán interpretados como señal de un comportamiento ofensivo, patológico o inadecuado por parte de las personas que lo expresan, sino que la propiedad indexical del lenguaje cotidiano permite leerlos como las formas de interacción típicas e inclusive esperadas en dicho contexto. Además, los asistentes al estadio podrán dar cuenta de la actividad en que participan, contar a una amiga por teléfono cómo ha ido el partido, narrar lo que ha ocurrido a un hijo asustado que va por primera vez al estadio, podrán relatar la situación en la que se encuentran y de esta manera estarán dotando de sentido e inteligibilidad a la ocurrencia misma de la situación. Así, al describir su propia acción y las de los otros dentro del estadio de una particular manera, estarán configurando tal como lo señala la noción de reflexibilidad la especificidad y la racionalidad de este particular escenario social. Finalmente, son estas descripciones, explicaciones, conocimientos compartidos y prácticas concretas las que producen la situación social como tal y la estabilizan como un hecho social objetivo. Comprender la lógica de dichos accounts que dan cuenta al tiempo que producen la racionalidad, inteligibilidad y predictibilidad del escenario en el cual ellos mismos emergen permiten entender que presenciar un partido de fútbol en el estadio no es otra cosa que los relatos, las actividades, las prácticas y los conocimientos comunes que los individuos competentes ponen en juego en dicha situación y que recursivamente producen la situación misma. La impronta etnometodológica de la psicología discursiva.
Hasta ahora hemos buscado dar cuenta de algunas de las principales características de la perspectiva etnometodológica, de su particular manera de conceptualizar y abordar el estudio de la realidad social. Nuestro interés es contribuir a través de este recorrido a una mejor comprensión de la lógica de investigación social cualitativa propuesta por la psicología discursiva. Nuestra tesis es que la especificidad de la PD dentro del campo más amplio de la investigación psicosocial cualitativa e incluso dentro del ámbito más específico de los abordajes metodológicos de análisis del discurso, derivan parte de la decisiva influencia que sobre ella ha tenido la perspectiva etnometodológica. Por cierto que la etnometodología es solo una de las diferentes tradiciones teóricas que confluyen o sirven de fundamento a la psicología discursiva. Porter y Wetherell, 1987, Garay Íñiguez Martínez, 2005, la cual, el tiempo que reconoce su influencia, también se distancia de ciertos argumentos y líneas de desarrollo de la etnometodología. Porter, 2005. Asimismo, si hubiese que ubicar dentro de las metodologías de análisis el discurso de un núcleo de desarrollo directamente heredero de la etnometodología, este sería aquel del análisis conversacional, Sachs, 1992, Wetherell, 2001. Con todo, nuestra tesis es que más allá de la pluralidad de antecedentes que confluyen en la psicología discursiva y más allá de la heterogeneidad y los diversos matices del desarrollo de recientes de la etnometodología, es posible reconocer en la lógica de la investigación social cualitativa propuestas por la PD un núcleo etnometodológico que es parte constitutiva de una impronta teórica y su perspectiva analítica de los procesos psicosociales. En lo que queda de este apartado presentamos 5 consideraciones que buscan ilustrar el modo como las tesis centrales de la etnometodología están presentes en la lógica de investigación y el trabajo empírico sobre el discurso de la PD. A. Al igual que la etnometodología con sus nociones de reflexibilidad y accountability, la psicología social discursiva atiende a la centralidad del lenguaje en tanto constitutivo de la realidad social, como argumenta Porter y Wetherell, 1987. Thought is not merely about action, events and situations. It is also a component and constitutive part of those actions, events and situations. Página 21. Más que entender al lenguaje como una representación más o menos precisa de una realidad exterior, o incluso más que considerar al lenguaje en tanto tejido simbólico que expresa ciertos significados e intenciones subyacentes de los actores sociales que deberían interpretar. De lo que se trataría es de llevar a cabo un análisis del papel del lenguaje en términos de sus usos y funciones en contextos locales y específicos. Vemos así como la consideración metodológica del lenguaje como parte del indecible de la racionalidad y acusación práctica que produce el mundo social es retomada por la PD al proponer una aproximación funcionalmente orientada del análisis del texto y la tabla. Edwards y Porter, 1992. Tanto en la noción de función, Porter y Wetherell, 1987, o de la acción, Edwards y Porter, 1992, como en las de construcción y variabilidad, en tantos ejes del cual considera y analiza el discurso propuesto por la PD. Lo que está en juego es un interés en las acciones o funciones culpar, disculpar, legitimar, habilitar que vehiculiza de un discurso, así como una consideración de carácter constructivo y productivo del lenguaje, aspectos ambos que solo pueden ser aprendidos atendiendo al carácter específico local y variable de las diferentes situaciones sociales. B. Por otro lado, y al igual que la propuesta de la etnometodología de una suspensión fenomenológica de las categorías sociológicas o psicológicas previas, la PD insistirá en la necesidad de que el analista no imponga sus propias categorías teóricas ni juzgue a priori el dominio de acción que está buscando explicar. Como señala Edwards, 2003, una máxima del análisis es que cada vez que el investigador quiere añadir algo a los datos, debe intentar ver hasta qué punto es algo que los propios participantes en su discurso tratan o manejan de alguna forma. Si dicha cuestión aparece como una preocupación de los participantes, debe plantearse en qué se basa para introducir la página 148. Muy cercana al análisis conversacional y marcando diferencias entre otras formas de análisis de discurso como aquellas vinculadas al análisis crítico del discurso, Feuerbach, 1992, Wodak y Meyer, 2003. A los autores más cercanos a las obras de Foucault, la PD insistirá en la importancia de adoptar una perspectiva fuertemente empírica
que respete al máximo la propia lógica de la acción situada y que reconstruya el sentido de cada situación desde dentro. De la misma Edwards y Porter 1992, Weddell 2001, se trata de una forma de análisis del discurso que busca evitar al máximo la sobredeterminación teórica de los datos, así como la sobreinterpretación, las que llevan al analista a encontrar en las interacciones que estudia únicamente aquello que le indican sus categorías previas. Así es como Weber 2001, haciendo eco de las perspectivas más etnometodológicas, plantea una defensa de la autonomy of data as an object of study in this own right. In conversation and interaction, participants are building join a reality. The conversational actions demonstrate to each other their local interpretations of what is going on and the kind of this conversation is. In this sense, the world has already been interpreted by the participants. Página 386. Esta lógica empirista, inductiva y altamente sensible a la operación local de la acción discursiva presente en la PD es una buena medida también herencia de la etnometodología y del análisis conversacional de que ella se deriva. Esta denominada indiferencia etnometodológica no debe ser entendida como una indiferencia política o como una falta de perspectiva crítica. Es más bien un estilo de investigación social y análisis de discurso que no excluye ni es contradictorio con un fuerte compromiso político del analista. Weddell 2001. C. El énfasis en la realización práctica del mundo social es otro aspecto que la psicología discursiva retoma de la etnometodología. Las actividades cotidianas son consideradas el tejido y el cuerpo de aquello que llamamos lo social. Atendiendo a la propuesta etnometodológica, estudiar la realidad social debe consistir en centrar la atención sobre los intercambios naturales de todos los días, en los cuales los escenarios y situaciones sociales son constituidos. La PD se nutre de esta perspectiva para formular una aproximación que se interesa por la dimensión local, situada y contingente de las acciones sociales. Edwards y Porter 1992, Garay Íñiguez Martínez 2005. Esta sensibilidad lleva a desarrollar un análisis del discurso centrado en cómo la acción discursiva produce y sostiene localmente la realidad social, más que buscar en el discurso la expresión de ciertos procesos cognitivos internos o de macroestructuras sociales. La atención se dirige al discurso en tanto acción que produce cotidianamente versiones del mundo y de los sujetos, las que constituyen a la urdimbre siempre local, variable y contingente de la realidad social. Como señala Porter 1990, la PD es una psicología de las prácticas y ofrece un abordaje metodológico que permite analizar su especificidad. Considera que las prácticas son situadas, están orientadas a la acción, son construidas en secuencias de interacción y están orientadas desde las categorías y producciones locales, indexicales del lenguaje de los propios participantes. Desde esta perspectiva, y como ya lo hemos señalado, el objetivo del análisis no es develar la subjetividad interna o las estructuras sociales externas que causan y organizan la acción discursiva. Es la acción discursiva misma la que se constituye en el objeto de estudio y de modo como van emergiendo desde la misma ciertas versiones del mundo y los sujetos que contribuyen a la realización local y contingente de lo social. D. Una consideración de la naturaleza reflexiva y autoconstituida de los escenarios y la acción social es otro aspecto en común entre la etnometodología y los abordajes metodológicos de la PD. Como nosotros, las actividades y situaciones se constituyen a sí mismas a través de las puesta en prácticas de etnométodos por parte de los miembros competentes en ocasiones concretas. Es desde esta noción que uno puede entender el trabajo empírico de la psicología discursiva como un esfuerzo por visibilizar y poner el foco en las prácticas autoconstituyentes de la vida social. En la profundidad de la superficie autoorganizada, la PD no se propone a develar procesos cognitivos o macroestructurales que supuestamente subyacen a las actividades de los individuos. La idea común que lleva a pensar que detrás de las prácticas manifiestas hay un grupo, unos procesos cognitivos, simbólicos, económicos, etcétera, ocultos que las gobiernan y organizan y que son precisamente estos que deben ser descubiertos, se suma. La manera en que se reconceptualiza la relación entre actor y norma, a la cual ya nos referimos, evidencia este giro.
No hay nada que sea eso que llamamos las normas que hacen que nuestro comportamiento sea de una determinada manera, sino que cuando hacemos algo estamos haciendo normas. No es preciso, por lo tanto, buscar cuál es la norma que hay detrás de regulando nuestro comportamiento. La norma no es un código escrito o una clave que, a través de la observación del comportamiento de las personas, puede inducirse que existe. La norma es la acción. Íñiguez 2006, páginas 78-79. Adoptar una mirada que se aproxima a los procesos sociales como procesos reflexivos en el sentido etnometodológico, la PD invierte el esquema de las perspectivas sociológicas y sociológicas tradicionales y propone un modelo de análisis del discurso que ayuda a reconstruir detalladamente la producción local situada y la autoorganizada de las diferentes interacciones sociales. Lo importante es lo que las personas están haciendo en el día a día y la forma en que estas prácticas entendidas como acción discursiva constituyen el entramado social, producen versiones del mundo y de los sujetos, estabilizan y así órdenes locales endógenamente organizadas. Edwards y Porter 1992, Porter 2000, Porter y Werrell 1987. Por último, al igual que la etnometodología, la PD tendrá como uno de sus focos de investigación el propio quehacer y discurso de la ciencia, particularmente aquellos vinculados al campo de la psicología. Como es posible colegir a partir de los trabajos de Garfinkel, la ciencia debe ser entendida como una práctica social más que se produce a través de un conjunto de etnométodos que tiene un valor y un significado localmente determinado. Es decir, la práctica de las y los científicos o científicas debe ser comprendida a través de los mismos conceptos de miembros competentes, indexicalidad, reflexibilidad y accountability, con los que la etnometodología comprende las diferentes prácticas sociales. Tanto la ciencia como la magia como el deporte se ofrecen al estudio del etnometodólogo como configuraciones locales de acción y razonamiento práctico, como ingeniosas prácticas socialmente organizadas. Garfinkel 2006. En palabras del propio Garfinkel 2006, ninguna investigación puede ser excluida sin importar cuándo o dónde ocurra, sin importar cuán vasto o trivial sea su enfoque, organización, costo, duración, consecuencia, cualquiera que sea su éxito, su reputación, sus practicantes. Página 46. En el marco de esta herencia etnometodológica, la PD se caracteriza por ofrecer una estrategia analítica que permite escudriñar los discursos y prácticas de las mismas disciplinas científicas, atendiendo al modo como éstas producen particulares versiones del mundo y de los sujetos que sostienen ciertas formas de relación social. Al mismo tiempo se destaca por tomar reflexivamente como objeto de análisis los discursos que la propia psicología produce, explicitando el modo en que estos operan retóricamente en un campo argumentativo, en que persiguen ciertas funciones y en que se basan para buscar contribuciones a expandir ciertas versiones del mundo social que por razones de diversa índole son consideradas por particulares actores del campo como fecundas, virtuosas o aconsejables. Reflexiones finales. La tesis central que hemos buscado argumentar es que la especificidad y la singularidad de la psicología discursiva en tanto perspectiva teórica y abordaje de la investigación cualitativa en el campo de la psicología social deriva de la fuerte influencia recibida de la psicología etnometodológica. Hacer investigación psicosocial y análisis de discurso desde la perspectiva de la PD implica un conjunto particular de opciones y posicionamientos teórico-metodológicos. Estos suponen una ruptura importante en otras formas de investigación psicosocial cualitativa, ancladas en tradiciones más bien comprensivas, fenomenológicas o interaccionistas, las que muchas veces, fundamentalmente bajo la norma del ground theory o el análisis cualitativo del contenido, se tienden a considerar como la única vía de investigación cualitativa de los sujetos y del mundo social. Asimismo, como hemos puntualizado, las opciones teórico-metodológicas de la PD suponen no solo una especificidad dentro del amplio campo de la investigación cualitativa, sino también inclusive dentro del campo vasto pero más acotado, de las metodologías de análisis del discurso. A partir de los argumentos desarrollados, se espera contribuir al reconocimiento, valoración, diferenciación y respuesta en discurso de la gran diversidad de tradiciones y opciones para la investigación cualitativa en el campo de la psicología social contemporánea en América Latina.